Escuchas telefónicas revelarían negociaciones entre operarios o amigos del magistrado de la Sala de Apelaciones de Quiché, Eric Santiago de León, sindicado del delito de cohecho pasivo. Audiencia de primera declaración continúa esta mañana. Se le vincula con haber recibido dádivas de más de 10 millones de quetzales. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres se mantiene en alerta amarilla ante las constantes lluvias, daños provocados por el colapso de drenajes en Santa Catarina, Barahona, en Zacatepeques. Ascenderían a 60.000 quetzales, 6 viviendas fueron destruidas. Tras el escándalo mundial por el fraude realizado en los sensores de emisiones contaminantes en más de 11 millones de vehículos de la empresa alemana Volkswagen, representantes de esta causa automotriz afirman que en Guatemala no hay modelos afectados. Guatemala está lista para presenciar el próximo domingo 27 de septiembre el doble espectáculo que nos brindará la luna. Hablamos del fenómeno de la superluna y además un eclipse total donde la luna se tornará de color rojizo. Y este día el Papa Francisco, como máximo jerarca de la Iglesia Católica, se dirigirá a los jefes de Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Discurso y presencia generan gran expectativa en Nueva York. Continúa creciendo la cifra de fallecidos tras la mortal estampida que se registró en el principal centro de peregrinación musulmán, la Meca. Más de 700 fallecidos es lo que nos indica el reporte hasta el momento y por supuesto las repercusiones que llegan desde distintos lugares del mundo. El Papa se solidariza con la comunidad musulmana. No se olvida de dónde se viene, es como nieve, es tierra que te dio crecer. No se olvida de dónde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Arrancó la mañana y nosotros viendo cómo está Calzada Roosevelt. Ya no está lloviendo, pero hay que circular con precaución. El asfalto todavía algo húmedo, como estamos observando. La temperatura actual, 17 grados centígrados, es lo que nos indica el pronóstico muy tempranito como cada mañana. Salga con mucha paciencia. Se puede esperar un día con bastante congestionamiento vehicular, un día lluvioso, el 100% de posibilidades, por lo menos en nuestra ciudad capital. Así que podemos esperar lluvias. Tómenlo en cuenta a la hora de salir de casa. Muchas gracias a los que nos están sintonizando desde muy temprano. Seguimos con más a esta hora del día. Nosotros saludando también a la gente que está en Estados Unidos, reportes, por supuesto muchas repercusiones de lo que el Papa decía ayer en el Congreso de la República, así que gracias a la gente que nos escribe por Centroamérica TV, que es el canal que nos permite llegar a Estados Unidos. Así es, por ustedes también estamos acá muy temprano informándole lo que sucede en su país. Vamos con la información a esta hora de la mañana y Prensa Libre y su portada. Gobierno insiste en compras directas, tragedia durante peregrinaje, más de 700 personas mueren en una avalancha humana en el camino de acceso a la Meca y además apellidos heredan raíces coloniales, un reportaje especial de Prensa Libre. Ya en el interior tenemos más información. Son más noticias las que estamos analizando y esta es la noticia que también estamos abordando en nuestras redes sociales. Foro abierto si quiere participar, y es que abuso sexual y baja educación, van 4.000 niñas embarazadas. Realmente las cifras son alarmantes y van en alza. El aumento de denuncias y la búsqueda activa de casos contribuye al incremento de casos registrados. 9 niñas de 10 años embarazadas en el 2015, más de 5.000 embarazos en niñas de 14 años a noviembre del 2014. Como habíamos platicado, nos ubicamos en un alto lugar de América Latina que registra mujeres menores de 18 años embarazadas. Y es lo que hoy estamos preguntando a través del hashtag. Y nosotros tenemos más noticias. Gisela Reynoso es enviada a prisión. Magistrado escucha señalamientos. 2 juristas afrontan la justicia en el Día del Abogado. Y además la Corte Suprema remueve a jueza Carol Flores. En otros temas importantes, una más. Antes de seguir con el repaso informativo a esta hora. Y es esta la noticia. Tenía alerta Alba Kenneth, matan a niña de 13 años. La menor desapareció el domingo último y ayer apareció muerta en un barranco. Vemos una fotografía realmente llena de tristeza. La madre del adolescente llora junto a sus otros familiares al enterarse de que era su hija la que había sido localizada en el barranco.
Gracias por seguir con nosotros en el tema más relevante a esta hora. El magistrado de la Sala de Apelaciones de Quicheri, que Santiago de León, continuará esta mañana su audiencia de primera declaración, luego de que ésta se reprogramara para esta mañana. El magistrado de la Sala de Apelaciones es indicado por el Ministerio Público y la CICIG de cohecho pasivo al presuntamente negociar un fallo a cambio de una dádiva que supera los 10 millones de quetzales para favorecer a una empresa. Santiago de León rindió su primera declaración en la que negó rotundamente las escuchas y documentos presentados por la Fiscalía. El Ministerio Público presentó reveladoras escuchas telefónicas donde le vinculan a una supuesta negociación de comisiones para dictar un fallo favorable. El magistrado, con la intermediación de Samuel Enrique Alvarado López y Elliot Imerí Díaz, quienes están en prisión preventiva, habrían negociado el pago de dádivas superiores a los 10 millones de quetzales a cambio de favorecer a una empresa de alimentos que había sido sentenciada a pagar 93 millones de quetzales dentro de una causa civil, y esto por supuesto también genera reacciones y repercusiones en este sentido. Y en más noticias, analistas coinciden en que uno de los retos a los que se enfrenta este gobierno de transición y el próximo será lograr derrotar el déficit presupuestario que ha llegado a niveles históricos en una de las crisis más grandes que está atravesando nuestro país. Esto a raíz de los desfalcos y hechos de corrupción que saquearon las arcas de la nación. Sí, en algo están de acuerdo los analistas del Centro de Investigación Económico Nacional y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, es la crisis que se atraviesa en el presupuesto y que uno de los retos que debe afrontar este gobierno es finalizar el último trimestre del año. Para Abelardo Medina, desde hace 5 meses el Estado se encuentra en supervivencia, en el que resaltó la brecha fiscal de 4.000 millones de quetzales. Esto lo que ha provocado es que el Ministerio de Finanzas ha tenido que apretar muchos gastos, especialmente los gastos en materia de beneficios sociales. Uno de ellos ha sido los gastos vinculados a salud. De alguna manera lo que nos está diciendo es que el Ministerio de Finanzas está adquiriendo técnicas literales de supervivencia para el Estado. Medina indicó que podría agravarse, pero dependerá de cómo se maneje la recaudación. No sería nada sorprendente que la parte de la policía que ya sucedió en el pasado pudiera empezar a tener deficiencias en la movilización, pago de gasolinas. No sería nada raro que se dejaran de pagar algunos servicios, etcétera. Pero esa es una especulación de alguna forma. El director del área económica del CIEN, Hugo Maúl, también dio en el mismo sentido su análisis económico sobre el panorama en los próximos 3 meses. El gobierno actual tiene realmente un problema muy grave entre sus manos, que es finalizar el año en una situación en la cual la caja del gobierno, valga decir, para que se entienda, la caja chica, básicamente tiene recursos para probablemente un mes más, finales de septiembre, mediados de octubre. Esto implica que hay que tomar algunas decisiones clave en lo que resta del año. Ambos están de acuerdo que se deben realizar cortes en instituciones que se duplican funciones o que no son prioritarias. Al menos en el corto plazo, a lo que debieran estar destinados los gobernantes actualmente y los primeros meses del otro gobierno, es a tratar de suprimir todos aquellos gastos que son absolutamente innecesarios, publicidad otro de ellos. Podría empezar con un procedimiento de evaluación de áreas críticas de gasto público que son de dudosa efectividad y empezar a hacer un recorte. Por ejemplo, el recorte del programa de fertilizantes, el programa a los distintos fideicomisos que se manejan, fondos sociales, secretarías. Ambos analistas coinciden que el próximo año se vislumbra un panorama sombrío. Medina indicó que el próximo gobierno necesitará en enero de 2016 el aproximado de 5.000 millones de quetzales para 3 pagos, entre ellos el pago de aguinaldo y salarios. Seguimos con la información. A esta crisis se agrega la disputada lucha de los diputados, así se escucha, del Congreso de la República por tratar de sacarle el mayor provecho posible a la Comisión de Finanzas del Poder Legislativo, donde se discute el tema del presupuesto para el próximo año, pese a que la bancada de Libertad Democrática Renovada se negaba a permitir el ingreso de más diputados a la comisión. Al final accedió. Conozca los motivos a continuación. Ampliar el número de los integrantes de la Comisión de Finanzas. Esta fue la petición realizada por el presidente de la Comisión de Finanzas para que la sala de trabajo se amplíe y que diputados de otras bancadas puedan participar con voz y voto en la discusión del presupuesto de 2016.
Minutos después, el congresista Jaime Martínez Loaiza, quien enfrenta un proceso de antejuicio, decidió retirarse de la comisión para no ingerir en el tema. No es viable de que alguien que tenga señalamientos como lo estoy siendo yo de parte de la CICIC y de Derechos del Ministerio Público, que esté en esa comisión. Mejor voy a solventar mi situación jurídica y bueno, dejo en disposición para que otro diputado ocupe ese lugar. Otro diputado que integra la comisión y enfrenta proceso de antejuicio es Cudi Rivera, del Partido Patriota, y también se retira de la sala de trabajo. Yo he puesto el lugar que tengo, lo he puesto a disposición. Y lo que estamos pensando en la bancada es que el próximo martes vamos a tomar la decisión que vamos a hacer los 5 miembros de la bancada que estamos dentro de la comisión. El secretario de la comisión indicó que analizarán qué corresponde legalmente en estos casos, porque la ley orgánica no establece el procedimiento, aunque la comisión sí la deben integrar un mínimo de 7 y un máximo de 21 diputados. Lo vamos a analizar técnicamente y legalmente. Lo que nosotros entendemos es que cualquiera puede renunciar a una comisión y el presidente, si tiene número suficiente, puede dejar la comisión como está o bien puede aceptar lo que hizo un despacho calificado a otro miembro. La comisión podría quedar formalmente integrada la próxima semana y empezaría a analizar el proyecto de presupuesto para el próximo año. Y después de 9 meses, el Congreso logró aprobar los primeros 2 decretos del año, uno que le da vida a la ley Pro Bosques y el otro un préstamo para la construcción de una carretera. Sin embargo, el presidente de ese organismo afirma que pese a que solo son 2 decretos, se está trabajando en algo. En una sesión ordinaria, los diputados aprobaron los 2 primeros decretos del año. El primero fue el de un préstamo por $50 millones para la construcción de un tramo carretero en la CA9 Norte. El segundo fue la aprobación en su tercer debate de la Ley Pro Bosque, con la cual se prorroga por 30 años más los incentivos forestales y que, de acuerdo con los diputados, servirá para la protección del medio ambiente. La agenda legislativa se había estancado desde principio de año. A excepción de los temas que se conocieron por la crisis política, estas iniciativas de ley habían quedado engavetadas. Ahora, pues ya tenemos los primeros 2 decretos que han sido aprobados y esperamos continuar más adelante. O sea, yo creo que hay que ver lo positivo. Yo creo que tenemos que hacer en Guatemala también ese cambio que ahora tanto se pide. Yo creo que tenemos que hacer, pues como repito, ver las cosas de una manera mejor y no solamente estar viendo o buscándole las cosas negativas a los asuntos. Los congresistas también conocieron en segunda lectura las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y se espera que el martes entren a votar el tercer debate para enviarlas a consulta a la Corte de Constitucionalidad. Aunque la agenda no se había agotado, el quórum se desintegró cuando correspondía elegir al director del Instituto de la Defensa Pública Penal. Como bancada de UNE no estamos de acuerdo con la elección del Instituto de la Defensa Pública Penal. Creemos de que hay muchos cuestionamientos sobre la integración de la terna y no queremos ser corresponsables de nombrar a una persona producto de una negociación como la que hemos visto que está haciendo. No sabemos si se podrá acceder a esta cuestión, pero básicamente nosotros no vamos a apoyar a nadie de la terna. En la sesión también se intentó aprobar las reformas al Código Civil para elevar la edad del matrimonio, pero no fue apoyada por todos los diputados, pues consideran que se debe aprobar la iniciativa que ya tiene dictamen y que fue consensuada con diferentes sectores, y no esta que se pretendía aprobar de urgencia nacional. Damos vuelta de página y nos trasladamos a los departamentos para conocer la información precisamente en el occidente y ponemos en pantalla la portada de El Quetzalteco, este matutino. Hayan boletas por 4 millones de quetzales de extorsiones, mujer sería contadora de grupo criminal. Uno de los operativos se realizó frente a la sede de la Policía Nacional Civil. Isabel Jack, de 63 años, capturada en la zona 1 altense, es la mujer que aparece en esas imágenes. Recorrido con fervor, Virgen del Rosario es trasladada al altar mayor de la catedral. Miles de fieles acompañan a la patrona de Xela por el parque a Centroamérica. Investigarán a Germán Reina, ex concejal, fue enviado a prisión preventiva. Anoche, asalto deja un herido de bala. Comerciante Carlos Sox se reporta delicado en el Hospital Regional de Occidente. ¿Quieren ampliar más la información? La pueden encontrar en El Quetzalteco. Y hablando de noticias departamentales, debido a la falta de presupuesto para el pago de los trabajadores del área de vectores del Ministerio de Salud, los representantes del área de Jutiapa han anunciado que realizarán paros progresivos si no se les cancela lo que se les adeuda. El personal de vectores se encarga de la eliminación de zancudos
a través de las fumigaciones. Y nos trasladamos hacia Jutapia para conocer cómo se encuentra este panorama. Empleados de Vectores demandan el pago de salarios atrasados y de viáticos, o de lo contrario no se constituirán a laborar a partir de la próxima semana, tomando en cuenta que no tienen recursos para poder desplazarse